Vamos a resolver ahora el ejercicio número 5. Nos dice, se tiene una serie de 2 reactores. El primero, un reactor tubular flujo-pistón, y el segundo, un tanque agitado continuo, para efectuar adiabáticamente la reacción reversible en fase líquida AB. Para lograr una mayor conversión se instalará un enfriador intercambiador entre ambos reactores. La composición de la alimentación está a 300 Kelvin, compuesta por A con una concentración de 9.3 kmol por metro cúbico y 20% de inertes. Se pretende lograr en el primer reactor una conversión de 95% de la conversión de equilibrio. Enfriar los productos, nuevamente a la temperatura de 300 Kelvin, y alimentarlos al segundo reactor para alcanzar también el 95% de la conversión de equilibrio. Inciso A. Calcule cuál sería la conversión final de A a la salida de los 2 reactores. Inciso B. Calcule el tamaño de los 2 reactores. E inciso C. Muestre gráficamente el comportamiento de la temperatura en función del volumen del sistema reaccionante de los 2 reactores. Los datos que podemos necesitar se nos proporciona las capacidades caloríficas de A y de B, al igual que de los inertes, el calor de la reacción, que vamos a asumir constante, K1 a 360 grados Kelvin, la energía de activación 1, Kc a 60 grados centígrados y el caudal. Como podemos apreciar en el diagrama, tenemos ahí las condiciones y el diagrama del sistema. El reactor tubular flujo-pistón, que tenemos acá, el enfriador o el intercambiador de calor y el TAC. Aquí tenemos la reacción reversible con su expresión de la velocidad. Y aquí tenemos lo que nos pide en cada inciso. Empezamos con la estequiometría. Tenemos la conversión de equilibrio, donde igualamos la velocidad a 0 y damos la conversión en el equilibrio. Aquí tenemos el resultado. Tenemos la expresión de la constante de equilibrio en función de la temperatura. Reemplazamos en la ecuación de la conversión del equilibrio y obtenemos la conversión del equilibrio en función de la temperatura. Utilizamos esta ecuación para el balance de energía, calculamos el delta de los CPs y obtenemos que es 10 Joule/mol/Kelvin. Reemplazamos en la ecuación despejando la conversión, considerando el porcentaje de inertes al igual que la concentración. Calculamos la concentración de inertes y la fracción del inerte. Teniendo la ecuación de la conversión del balance de energía, nos damos datos de temperatura para poder graficar la conversión en el equilibrio en función de la temperatura. Aquí tenemos un pequeño gráfico de cómo se obtiene la conversión en el segundo reactor, y de la tabla de acá obtenemos la conversión en el primero. Para el reactor PFR utilizamos la ecuación de diseño. Tenemos la estequiometría y la cinética y también la constante en función de la temperatura. También tenemos la constante Kc en función de la temperatura y con los datos necesarios que nos da el ejercicio y sus respectivas conversiones podemos construir una tabla que nos permita calcular el volumen a su respectiva conversión. Aquí también tenemos el balance de energía, donde vamos a despejar la temperatura, donde vamos a introducir también en esta tabla. Para calcular el volumen del TAC tenemos la ecuación de diseño. Finalmente también tenemos el balance de energía, toda esta expresión que también vamos a introducir al Polymath para poder calcular el volumen y la temperatura. Y ya para el segundo reactor sabemos que θ de B ya no vale 0 porque ya hay una concentración inicial para el segundo reactor. Tenemos las concentraciones y la estequiometría. Y también el flujo de los inertes podemos calcular.
Vamos a reemplazar todos estos datos y de las anteriores diapositivas en la expresión del balance de energía. Conociendo la temperatura, calculamos el volumen del TAC. Introducimos en Polymath todas estas expresiones, donde podemos obtener la conversión en el equilibrio en función del volumen del reactor. Pudimos obtener el valor de 0.89615 y sabiendo que esa es la conversión en el equilibrio, calculamos el 95% de esta para obtener la conversión real. Y aquí tenemos las respuestas del Polymath que nos permiten calcular o determinar como ya hemos mencionado aquí, mediante una tabla de Excel pudimos calcular el volumen del CCTR o TAC es de 157.84 metros cúbicos. Y pudimos calcular con la temperatura de salida la conversión a la salida de los dos reactores, que es 0.9326. Aquí tenemos las gráficas de la temperatura en función del volumen del PFR y del CCTR.